Hoy retrocederemos más de 100 años, a los años de 1911 a 1918, una etapa clave para nuestra universidad. Empecemos con el inicio, el 22 de septiembre de 1910, justo antes del periodo que analizaremos. Porfirio Díaz inauguró la Universidad Nacional de México, que más tarde se convertiría en la UNAM. Ahora, su historia como universidad en funcionamiento realmente comenzó en 1911, con Justo Sierra como uno de sus grandes impulsores. Él soñaba con una universidad moderna, científica y humanista. Entre 1911 y 1918 se sentaron las bases de su organización, se establecieron los primeros consejos universitarios y se comenzaron a definir las facultades y escuelas que formarían parte de la institución. De hecho, fue en esta etapa cuando se consolidaron las escuelas de jurisprudencia, medicina, ingeniería, bellas artes y altos estudios, que más tarde evolucionarían en facultades. También nacieron carreras nuevas, especialmente en las ciencias y las humanidades. En 1910, por ejemplo, se fundó la Escuela de Altos Estudios, precursora de la actual Facultad de Filosofía y Letras. Y un dato curioso que me gustaría mencionar es que en esos años se empezaron a abrir espacios para las mujeres, algo muy poco común en la época. Hubo alumnas en medicina y en altos estudios, lo cual marcó un cambio cultural. Y bueno, continuando en cuanto a los rectores, el primero fue Joaquín Eguía Liz, elegido en 1910, quien ayudó a poner en marcha el proyecto universitario. Después, en 1913, José Vasconcelos tuvo un papel destacado como secretario y figura intelectual de la universidad. Vasconcelos también desempeñó como rector del 9 de junio de 1920 al 12 de octubre de 1921. Durante su rectorado, organizó un programa editorial que comprendía sobre todo la divulgación de los autores clásicos hacia amplias capas de la sociedad y se adoptó el escudo actual de nuestra universidad, de cuyo lema es el autor. Ahora, a pesar de la inestabilidad política de la revolución, recordemos que esta fue durante los años de 1910 a 1920, la UNAM logró mantenerse abierta. Se ofrecieron cursos nocturnos, clases populares y se fortaleció el vínculo entre educación, ciencia y servicio social. También se promovió la autonomía universitaria, aunque no se logró oficialmente sino hasta 1929, pero desde estos años ya se hablaba de la necesidad de una universidad libre de control político. Ahora, chicas, quiero compartirles unos datos curiosos. ¿Sabían que en 1911 la Universidad Nacional tenía alrededor de 2.000 estudiantes y hoy tiene más de 360.000? Es increíble cómo esta universidad ha crecido. Otro dato curioso es que la primera sede central estaba en el antiguo Palacio de la Inquisición en el centro histórico, que después sería el Museo de Medicina. Y aunque no había ciudad universitaria aún, los diferentes planteles estaban repartidos por toda la Ciudad de México. Pero bueno, a lo que quiero llegar con esto es que entre 1911 y 1918, la UNAM sembró las bases de lo que sería una de las universidades más importantes de América Latina. Esta fue una época de luchas, cambios, sueños, donde la educación se convirtió en una forma de resistencia y esperanza. En 1918, la Primera Guerra Mundial, que en ese entonces era conocida como la Gran Guerra, terminó. Y aunque México no participó directamente, fue una pieza clave porque brindó recursos como el petróleo a los países que estaban en conflicto. En el país, el gobierno de Venustiano Carranza estaba teniendo un momento muy estable porque se buscaba reconstruir la nación después de la Revolución Mexicana. La Universidad Nacional también pasaba por tiempos tranquilos. Se aceptó la preparatoria libre que comenzó aproximadamente con 500 estudiantes y los dos profesores más destacados fueron Manuel Gómez Morín y Vicente Lombardo Toledano. En ese momento, a raíz de la Gran Guerra, el mundo se dividía en dos bandos ideológicos, que eran los aliadófilos y los germanófilos, y obviamente los estudiantes universitarios comenzaron a tomar su propia postura y debatir sobre este tema.
También crecía un ideal que unía a los pueblos del sur. Este era llamado el latinoamericanismo y fue inspirado en las ideas de José Enrique Rodó. Carranza lo impulsó enviando delegaciones estudiantiles a Argentina, Chile y Perú. Un año después, en 1919, México enfrentó una crisis muy fuerte con Estados Unidos porque el cónsul estadounidense, William O. Jenkins, fue secuestrado en Puebla, y este suceso provocó muchas tensiones diplomáticas que casi escalaron a mayores consecuencias porque el senador Albert B. Fall pidió sanciones contra México, pero Woodrow Wilson, quien era el presidente en Estados Unidos en ese momento, se impuso y prefirió ser prudente. Esta situación provocó que los estudiantes protestaran contra la injerencia extranjera, porque no les gustó que el gobierno de Estados Unidos quisiera intervenir en el Estado mexicano. Mientras tanto, podemos recordar que el 10 de abril de 1919 murió Emiliano Zapata en una emboscada, y Francisco Villa fue cercado ese mismo año y Carranza hablaba de pacificación, pero Álvaro Obregón y Pablo González se estaban postulando para la presidencia y los estudiantes siempre manifestaron sus preferencias políticas. En 1920, Venustiano Carranza fue asesinado y Adolfo de la Huerta asumió la presidencia de forma interina, y el 1 de diciembre el puesto fue ocupado por Adolfo de la Huerta de manera oficial. Pasamos a 1921 para hablar de una de las iniciativas vasconcelistas que nos acompañan hasta la actualidad, aquella ley que estableció el escudo y el lema de la UNAM, que como ya saben es "Por mi raza hablará el espíritu", junto a la imagen del águila y el cóndor que rodean el mapa que representa América Latina. En 1922, Vasconcelos se autonombró director de la Escuela Nacional Preparatoria, porque no se aceptó a Sotero Prieto y posteriormente Vicente Lombardo Toledano fue nombrado director. En 1924 se vivió la rebelión provocada por Adolfo de la Huerta y el presupuesto destinado a la educación pública se redujo mucho. Entonces José Vasconcelos renunció a su puesto como secretario de Educación Pública. En este mismo año, la Escuela de Altos Estudios se transformó y nacieron la Facultad de Filosofía y Letras, la Normal Superior y la Facultad de Graduados. El 1 de diciembre, Plutarco Elías Calles asumió la presidencia, nombró a José Manuel Puig Casaurant el nuevo secretario de Educación Pública y la rectoría fue ocupada por Alfonso Pruneda. En 1924, la universidad todavía era dirigida por el rector Alfonso Pruneda y enfrentaba grandes dificultades: falta de presupuesto, tensiones políticas internas y el desafío de definir su identidad como una institución verdaderamente nacional y autónoma. Ese año algo importante ocurrió: se fortaleció la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Figuras como Vicente Lombardo Toledano empezaron a destacar en el ámbito universitario, promoviendo ideas de libertad de cátedra y responsabilidad social. Pero el gran parteaguas llegó en 1930. Ese año, tras años de tensiones, se promulgó la autonomía universitaria, un momento histórico en el que la universidad finalmente logró independizarse del control directo del Estado. El rector en ese momento, Ignacio García Telles, impulsó la reforma que dio nacimiento a la Universidad Nacional Autónoma de México, con su propio estatuto y la posibilidad de gobernarse a sí misma. Fue un paso decisivo. La UNAM pasó de ser una institución estatal a convertirse en una comunidad académica libre y con voz propia. Rodolfo Marcisque explica que esta autonomía no solo fue administrativa, sino también intelectual y moral. Permitió que la universidad se convirtiera en un espacio de pensamiento crítico, plural y comprometido con la sociedad. Así que la próxima vez que camines por Ciudad Universitaria o veas el escudo con el lema "Por mi raza hablará el espíritu", recuerda que ese espíritu nació justamente en esta década, la de la autonomía, la rebeldía y la transformación universitaria.